Ay, no. Ya saben que el siguiente grupo puede estar preparado para su exposición. Ahí culminó la de nosotras. Todo muy chulo, todo muy bien. Estaba guau. No tenía sabor. Por eso me lo bebí. Bueno, adelante. Ahora vamos con el grupo 5, porque el grupo 4 expuso la vez anterior. Rapidito, por favor. Vale, ya voy a Sí, tener- profe. Está Nelisa. Permítame compartir, profe. Nelisa, usted está ahí, Nelisa. No está, pero ahorita ya estaba. Bueno, grupo 5. Janiris, Brandon y Evelyn. Aquí estamos. Sí, aquí estamos, profesor. Bueno, cuando ustedes quieran, déjenme darle a compartir, que ustedes puedan presentar. Sí. Le dio lucha Sí. a Janiris para entrar ahorita, ¿eh? Sí, un poco. Entraba y salía, entraba y salía, entraba y salía como 10 veces. Sí, pero lo que pasa era el internet que me estaba fallando aquí en la casa. Pero ya está bien. Sí. Ok. Pueden comenzar cuando quieran. ¿Se ve bien ahí? Claro. Ok. Prende mi cámara ahora. ¿La ven ahora? ¿Lo pueden ver? Sí, sí, se ve. Ok. Buenas tardes, nosotros somos el grupo 5. Vamos a exponer las reacciones de precipitado. Este grupo está conformado por Brandon Pujols, servidor, Janice Méndez y Evelyn Robles. Introducción. Esta investigación conforma los temas de reacciones de precipitado y sus tipos, reacción química de los mismos, sus mecanismos de precipitación, definición y mención, así como la utilidad que desempeñan cada uno de estos en un espacio cotidiano, laboral o científico. Definición. Léeme de nuevo ese párrafo, Brandon. Léelo de nuevo ese párrafo. La introducción, profesor. Sí, el primero. Usted dice, esta Esta investigación conforma
¿Qué significa? ¿Por qué conforma? Porque abarca esos temas. O sea, está conformado por estos temas. Porque, oiga, conforma, es que conforma otra cosa. Por ejemplo, yo digo, yo quiero que usted me conforme, entonces usted dice, bueno, esta investigación conforma, va a conformar. Es diferente, usted dice, está conformado, porque alguien lo conformó, ¿ok? Entonces, usted lo conformó, ustedes lo conformaron, pero Entonces, la investigación está conformada por los temas de reacción de precipitado y sus tipos, ¿verdad que sí? Entonces sí. ahí tenía que poner punto y coma. Reacción química de los mismos, punto y coma, su mecanismo de precipitación, definición y mención. O sea, tú tienes que hacer pausas adecuadas cuando usted lee. ¿Ok? Y Ok. cuando dice punto y seguido, no iba punto y seguido. Porque ese así como está siguiendo el mismo tema. Entonces era coma, así como la utilidad que desempeñan cada uno de estos en un espacio cotidiano, laboral o científico. Está muy bien, pero yo le voy a decir en confianza algo, si usted me permite. Me da la impresión que esa redacción como que no es muy común en ustedes. Esa redacción No, que eso fui yo que los redacté, profesor. ¿eh? Fui yo que las redacté esa introducción. Usted lo redactó, no fue que lo copió y lo pegó de un sitio. No, yo las redacté. Muy bien, lo felicito entonces. Gracias. Está muy bien ideado, o sea, buenas ideas, aunque le falta un poco el asunto gramatical, pero siga. Gracias. Okay. Como definición del tema, tenemos que Ujú, un precipitado es un sólido que se forma a partir de una solución, ujú. bien sea por una cristalización de una sustancia disuelta o por la formación de una sustancia insoluble a través de una reacción química. Muy bien. El primer caso ocurre cuando una sustancia sólida que inicialmente se encontraba disuelta en un solvente como el agua se vuelve menos soluble. Esto puede ocurrir cuando la temperatura de una solución disminuye, Muy bien. se agrega algún agente precipitante, Muy bien. se agrega otro solvente en el que el sólido sea menos soluble. Menos soluble. Ajá. Cuando su solubilidad se hace menor que su concentración, Ujú, la solución se vuelve una sobresaturada y ujú. ocurre una reacción de precipitación. Ok, ¿qué es una solución sobresaturada? Una solución sobresaturada puede ser una solución que esté inferior al líquido, ¿verdad? No, Al líquido no. soluble. No, una solución está formada por solvente y soluto, ¿verdad? Ajá, solvente y soluble. Entonces, el soluto está por encima de la solubilidad. Ok, ahora Lo sí. que quiere decir que está sobresaturada es porque el soluto está por encima de la solubilidad. Entonces, si solamente se agrega soluto y está por encima de la solubilidad, entonces se precipita. Por ejemplo, usted tiene azúcar, lo va echando en agua y se disuelve el azúcar en agua, ¿verdad? Pero Ajá, cuando ya estás concentrada, cuando ya estás saturada, y usted le agrega más azúcar, el azúcar ya no se disuelve y se va al fondo. Es un sí. precipitado. Es un precipitado porque el soluto, la solución está sobresaturada. Ok, Me quedé en sobresaturar. ok. No, ya, en el segundo caso. Es el El segundo segundo caso. caso ocurre luego de cualquier reacción química que genera un producto insoluble o Correcto. muy poco soluble Ujú, en el solvente. correcto. Una vez comienza a formarse dicho producto, la solución rápidamente se satura y el sólido comienza a precipitar. Correcto. Mecanismos de precipitación. Ujú, Independientemente de cuál sea la reacción de precipitación, la formación de precipitado siempre ocurre en dos etapas denominadas nucleación y crecimiento. ok. En la etapa de nucleación, al principio de la reacción de precipitación, se forman pequeñas partículas de precipitado que se Ujú, denominan núcleos
por lo que a esta etapa se le denomina nucleación. Ok. En la etapa de crecimiento, luego de la nucleación ya no se forman partículas nuevas, sino que los núcleos ya formados comienzan a crecer hasta la precipitación, hasta que la precipitación. Correcto. O sea, los núcleos son los primeros precipitados que son muy pequeñitos. Entonces ya no hay más núcleos y comienzan a crecer. Y cuando ya es muy grande, entonces se cae para el fondo. Sí. Bueno, ya aquí fue mi participación. Muy bien, excelente. Le voy a Me van estar diciendo, hablando chicas, sobre cuando los lo tipos baje. de precipitación. La velocidad con la que se forman los precipitados afecta el tamaño de las partículas del sólido y las propiedades del mismo. Dependiendo del tamaño de las partículas y de la naturaleza del compuesto que está precipitando, se pueden distinguir tres tipos de precipitados: precipitados cristalinos, precipitados gaseosos y precipitados gelatinosos. La siguiente, por favor. Los precipitados cristalinos. Este es el tipo más simple de precipitado. En este caso, el precipitado está formado por partículas sólidas y grandes con un diámetro mayor que 0.1 micrómetros. ¿Usted sabe lo que es un micrómetro? Es una unidad de longitud. ¿Qué tamaño es más o menos? Un micrómetro. Una micra, eso es la millonésima parte de un metro. Ajá. Ok. Dí a la menos 6 metros. Los precipitados cristalinos se forman cuando la reacción de precipitación ocurre lentamente. Ajá. Esto permite que se formen pocas partículas de sólido durante la nucleación. Ajá. Y cada una de estas partículas tiene suficiente tiempo para crecer y formar cristales grandes y pesados que caen en el fondo de la solución. Correctamente. Un ejemplo de eso, para que usted tenga de referencia, la sal que usted se consume, la sal de la casa, sal común, se produce por precipitado cristalino. O sea, la sal, el agua que está en la superficie se evapora y aumenta la concentración de sal en la superficie, hace como una capita, una escama muy pequeñita, y esa cuando la brisa lo mueve, cae y se va al fondo y va quedando una encima de otra hasta que forma un cristal, como usted conoce la sal en grano. Ok. Muy bien. Estas partículas casi siempre son sólidos cristalinos con caras planas y brillantes, similares a la faceta de un diamante, y casi siempre se pueden distinguir a simple vista. Ok, ¿por qué son brillantes? ¿Por qué son brillantes? Porque son metálicas. Porque son metálicas. Sí, bueno, los metales son los únicos que hacen cristales. No se está escuchando, Evelyn. Tu micrófono está cerrado. Ok. O sea, le estoy diciendo que tiene brillo porque son metálicos los cristales. O sea, lo que precipitan son metales. Ok, recuérdense que los metales son todos. En la tabla periódica, casi el 90% son cristales. Son metales. Okay. La próxima, precipitados gaseosos. Precipitados gaseosos son precipitados formados por partículas mucho más pequeñas de 0.01 y 0.1 micrómetros de diámetro. Este tipo de precipitados se forman cuando la reacción de precipitación ocurre muy rápidamente. Ajá, generando muchas partículas durante la nucleación, las cuales no tienen tiempo de crecer. Exactamente. Por su tamaño, estas partículas son muy livianas y quedan suspendidas en la solución, formando un coloide estable. Entiendo lo que es un coloide, ¿verdad? Un coloide es una mezcla no homogénea. Es estable cuando la energía de interacción debido a las fuerzas de atracción entre las partículas coloidales es menor, es mayor que K, donde K exactamente. de Boltzmann, que Boltzmann fue un acustiático de la mecánica estadística. Y T, temperatura absoluta. Muy bien, así es. Por esta razón, no se sedimentan en el fondo de la solución y esta se ve
turbia en lugar de transparentes. Correctamente. Muy bien. Además de estos, las partículas son tan pequeñas que logran atravesar la mayoría de los filtros De que lo se utilizan para los precipitados de la solución. Muy bien. Hasta aquí fue mi participación. Excelente. Felicidades, Evelyn. De verdad. Igual que Brando. Excelente. Y ahí me estaba Puede bajar, por favor. Estaba preparada que le pregunten cualquier cosa, ¿verdad? Claro. Más o menos. Más o menos, ok. Ahí están, Jávenos. Ok, gracias. Buenas tardes, mi nombre es Yaniri Méndez. Yo le voy a hablar sobre el precipitado gelatinoso. Okay. Cuando la partícula, precipitados gelatinosos son cuando las partículas son aún más pequeñas que la del precipitado gaseoso, es decir, con diámetros menores de 0,01 micrómetro. Los precipitados se denominan gelatinosos por tal razón, que es porque el sólido adquiere un aspecto similar a la gelatina o a una mermelada. Estos precipitados también se consideran coloides. De hecho, la gelatina es un ejemplo típico de un coloide. Y estos precipitados toman su nombre de la misma. Ejemplos característicos de precipitados gelatinosos son los óxidos hidratados de algún metal. Estos óxidos absorben la gran cantidad de agua en su superficie y lo que impide formar partículas más grandes que cristalicen. La siguiente, por favor. Aplicaciones de reacciones precipitadas. Se pueden utilizar para hacer pigmentos, eliminar sales del agua y el tratamiento de agua y el análisis inorgánico cualitativo clásico. Posteriormente, el precipitado se puede separar fácilmente por filtración, decantación y centrifugación. Ok, En su uso cotidiano. un momentito. ¿Qué es decantación y qué es decantación? Decantación es un método físico utilizado para separar una mezcla heterogénea, en que se puede utilizar un sólido o uno o dos más líquidos de diferente densidad. Ok, pero ¿qué es decantación? ¿Cómo se separa? Ajá. ¿Perdón? ¿Cómo ocurre la decantación? Mediante un proceso de separación. Sí, pero ¿cómo ocurre? ¿De qué decantación? Sí, usted le dice, mire, yo quiero que me separe eso por decantación. ¿Qué usted hace? ¿Perdón? Si usted dice, mire, ahí hay un sólido en suspensión, yo quiero que lo separe por decantación. ¿Qué usted hace? Ahí no sabría decir. Lo deja tranquilo ahí, que él solo se vaya al fondo con el tiempo. Eso es decantación. Ok. Usted puede acelerar la decantación agregándole un solvente de menor, o sea, más alta solubilidad, más volátil. Por ejemplo, si usted tiene una solución, un jugo, que tiene en suspensión partículas de una fruta, usted le agrega, por ejemplo, un poco de alcohol, baja la volatilidad, aumenta la volatilidad, pero baja entonces el precipitado, aumenta la precipitación. Por eso se llama precipitado, porque se precipita al fondo, igual que la decantación. O sea, la decantación es dejarlo que él baje solo. Centrifugación es algo que lo gira y se va al fondo, donde usted está girando. Ok. Muy bien, siga, cotidiano. Cotidiano, cuando hacemos un jugo de chinola y la semilla se va al fondo. Correcto. Cuando hacemos una sopa y los vegetales se depositan en el fondo. Muy bien. Hasta aquí nuestra participación. Muchas gracias. Muy bien, excelente, excelente. Muy buen grupo. Muy buen grupo. Pero, profe, la bibliografía. Espero que tengan buena empatía. Parece que entre ustedes trabajaron en conjunto. Vamos con el último grupo. Grupo C, Angélica y Profesor. Diga. ¿Y qué fue? Angélica y Nailea.
Angélica tuvo un inconveniente, profesor. Se descargó y no tiene forma de coger la clase hoy. Así que yo voy a poner... Y entonces, ¿qué hacemos? No, me pongo sola y doy una breve introducción de su tema. Y Melissa está ahí, Melissa. Ay, también me siento estafada porque somos dos nada más. Y veo que los otros grupos tienen de 3. No, bueno, Y de porque 4. ¿qué tú quieres? Si nada más quedaron 2, son 17 ustedes. Y que las 2 que sobraron nada más. Las 2 que sobraron están de última. Si usted quiere Entonces, más. ¿qué hago? Nelisa, usted está ahí, Nelisa. Pero estaba ahora mismo ahí. Ahora mismo la vi ahí y cuando la mencioné salió. Era para darle un chance porque ella no expuso el día anterior y le quería dar chance. Pero, está bien, trabaje usted entonces, Nailea. Sí, déjenme compartirle pantalla. Profe, Brandon Pujol no se salió, fue el celular que yo me salí otra vez, que estaba compartiendo pantalla. ¿La están viendo? ¿De quién dice? De la que yo dije, Nelisa. No, yo digo Brandon Pujol, que yo me había salido del celular. Ah, sí, yo me di cuenta. Ok, puedo comenzar, Nailea. Las sales básicas y sales ácidas y neutras. Muy bien. Naila Villegas. Espérate, no se quiere producir. Esta exposición vamos a tratar las sales que son componentes que resultan de la situación de iones hidrógenos de los ácidos por un metal, razón por la que se va a tratar los siguientes conceptos que son sales básicas, ácidas y neutras. Estaremos tocando el tema de sus definiciones y su formulación. Un momentito, Nailea, déjela ahí mismo. Yo no entendí lo que usted dijo, porque cuando usted dice, en esta exposición vamos a tratar las sales. Entonces, vamos a tratar, ahí tiene que ser una pausa, es decir, vamos a tratar las sales, pero, o va corrido eso, vamos a tratar las sales. Que eso está muy bien. Yo le sugiero para la próxima que no ponga todas sus letras mayúsculas. Ok, no lo ponga todo en mayúsculas, que eso no es correcto. ¿Está bien? Ok. Y además, en esta posición, usted le puso un acento a esta. En esta posición, eso no lleva. En esta exposición, vamos a tratar las sales. Ok. Las sales, entonces, son componentes que resultan de las sustituciones de iones de hidrógeno de los ácidos por un metal. ¿Usted entendió? ¿Usted sabe lo que es eso? Entonces, cuando usted pone eso ahí, lo correcto es que usted ponga una pequeña reacción ahí. Usted coja un ácido que tiene hidrógeno y lo pone a reaccionar con un metal para que se forme la sal metálica y sobra un ion de hidrógeno. O sea, sobra hidrógeno. ¿Entiende? Okay. Va a formar una sal. Ok. ¿Sigo? Siga. El tema de mi compañera le tocó lo que son sales básicas. Las sales básicas son todo aquel que al disolver en agua genera soluciones como valores de pH mayores que 7. Esto se explica por la formación de iones de hidróxido, las cuales provienen directamente del proceso de disolución o del equilibrio de hidrólisis, donde participan el anión. Las sales básicas. Un momentito, más pasito, yo. Porque tú no estás desesperada. ¿Qué significa hidrólisis? ¿Hidrólisis qué es? Eso yo no lo investigué porque esa era parte Pero de mi compañera. ¿cómo que no lo investigó? Es que tú no pueden decirme, si usted dice algo ahí, tiene que saber lo que está diciendo. Es que yo no entiendo. Usted no puede decir algo que no sabe lo que está diciendo. Ok.
Pues ya usted sabe que hidrólisis es la agregación o la adición de hidrógeno a un compuesto. De una molécula de agua. De cualquier sitio, normalmente de una molécula de agua. No es lo mismo, o sea, no es lo mismo hidrólisis que hidratar. Hidratar es echarle agua, pero hidrólisis es ponerle hidrógeno. Por ejemplo, ¿Poner qué? agregarle átomos de hidrógeno. Por ejemplo, la margarina que usted consume es una hidrogenación que tiene átomos de hidrógeno agregados. Eso es una hidrólisis. Ok, ok, siga. Donde participan el anión. Las sales básicas contienen el anión de hidróxido en sus sólidos. Por ejemplo, los hidróxidos alcalinos como el sodio y el potasio. Las sales Vuelve otra vez atrás. Vuelve otra vez. Ajá. Entonces dice ahí, como el hidróxido de sodio, el hidróxido de potasio, ¿verdad? Que se consideran miembros de estas sales. ¿De cuáles sales? Sales básicas. Ok. Son sales básicas. Los hidróxidos de los alcalinos y los hidróxidos también de los alcalinos térreos. O sea, los alcalinos son los elementos de la primera columna de la tabla periódica. Oye, que son los alcalinos son los elementos que están en la primera columna de la tabla periódica, que son el hidrógeno, el litio, el sodio, el potasio, el cesio, el francio, que está en la primera columna de la tabla periódica. Se llaman alcalinos. Y esas sales casi siempre son básicas. Ok. Ok, continúo. Ajá. Okay. Las sales ácidas. Ajá. Las sales ácidas son una clase de sales que producen una solución ácida después de ser disuelta en un disolvente. Ajá. Su formación como sustancia tiene una mayor conductividad eléctrica que la del disolvente puro. Ok. ¿Usted entendió eso, lo que dijo ahí? ¿Usted lo entendió? Sí. Formación de las sales ácidas. Las sales ácidas se forman por la reacción de un ácido y una base, conocida como reacción de neutralización. ¿Qué es la reacción de neutralización? Son reacciones que dependen de un ácido, como por ejemplo el ácido clorhídrico y una base, y el hidróxido de sodio. Los ácidos pueden ser monopróticos, dipróticos o polipróticos, lo que significa que una molécula de ácido puede donar una o dos o múltiples protones moleculares del ácido cuando reacciona con una molécula base. Los protones generalmente toman la forma de un ion de hidróxido. Los ácidos monopróticos, como el ácido clorhídrico y el ácido nítrico, pueden formar solo un tipo de sal, que son cloruros. Ajá, por eso se llama monoprótico, ¿verdad que sí? Sí, porque solo pueden donar un solo. Un solo tipo de sal, ajá. Que son cloruros y nitratos, respectivamente. Pero los ácidos dipróticos y polipróticos pueden formar más de uno, que son el ácido sulfúrico, por ejemplo, es diprótico ya que dona un solo o dos iones. Correcto. Y pueden formar dos series de sales que son hidrógeno sulfato y sulfato. Cuando un ácido al reaccionar con una base dona menos del número máximo de protones disponibles, esto se conoce como neutralización parcial. La neutralización parcial se da cuando la cantidad es reactiva y no son la misma, y el resultado es una sal ácida. No, cuando una sal ácida. Oye, no una falacia, sino una sal ácida. Es parcial cuando, por ejemplo, se une un ácido fuerte con una sal débil. Queda
es una reacción parcial. O sea, queda una parte sin reaccionar, porque un ácido fuerte con una base débil va a quedar parte del ácido sin reaccionar y va a formar una sal ácida. Ok. Ejemplo de sales Ejemplo de ácidas. sales ácidas. Ajá. ¿Cómo se llaman esos dos compuestos que están ahí? Dígame. ¿Cómo se llaman esos dos compuestos que están ahí? Se llama hidronosulfato de potasio y Ajá. hidrogenosulfato de magnesio. Ok, pero mire bien, a los dos, usted le puede decir bisulfato de potasio y bisulfato de magnesio. A los dos le puede decir así. Ok, pero también le puede decir sulfato ácido de potasio y sulfato ácido de magnesio. Es más cómodo. Bueno, ya yo dije el ejemplo ahí. Y Ajá. se puede reconocer, las sales ácidas se pueden reconocer cuando esta siempre tiene un hidróxido, un Ajá. hidrógeno, y siempre está como relacionada con un no metal, siempre. Muy bien. Sales neutras. Ajá. Eso. Las sales neutras son la combinación binaria entre un metal y un no metal, que en la tabla periódica se puede distinguir los metales que están situados a la parte izquierda de la raya negra y los no metales a la derecha. Las sales tienen fundamentalmente estructuras iónicas sálidas y por lo tanto para ella no depende de una formulación molecular. Lo que se menciona corresponde a la agrupación en estado gaseosos o estado líquido en interacción con el disolvente, dando Bueno, que tiene que tener más paciencia para leer, tiene que tener paciencia porque tiene que leerlo como es correctamente. No te precipites, quédate tranquila. Tiene que leerlo correctamente porque entonces no se va a entender, ni lo vas a entender tú. ¿Ok? Ok. Entonces, mira qué diferente. Usted lo dice con calma, tranquila. Dice, las sales tienen fundamentalmente estructuras iónicas sólidas. Por lo tanto, para ellas no deben darse fórmulas moleculares. Las que se mencionan corresponden a agrupaciones en estado gaseoso o en estado líquido en interacción con un disolvente. Si usted lo dice al paso así, no va a entender. No se le va a ir la idea. Ok, está bien. Sigue. Las sales tienen fundamento estructural iónica sólida. Y Ajá. por lo tanto, ella no debe darse fórmulas moleculares. Las que se mencionan corresponden a la agrupación en estado gaseoso o en estado líquido, en interacción con el disolvente. Dando que estos sales no tienen oxígeno, inicialmente se sitúa el elemento central, esto es aquel que se rodea de un mayor número de átomos o grupos y que en algunos casos pueden nominar las moléculas. Bueno, me va a perdonar, pero de eso que usted dijo, no entendió nada. Ajá, sí, no lo puede entender. No lo puede entender. Usted lo copió, tiene que estudiarlo, sacar la idea principal y poner solo la idea principal de las sales neutras. No es copiar algo y ponerlo ahí para ni leerlo. ¿Ok? Cuando dice, dada que estas sales no tienen oxígeno, inicialmente, o sea que al principio no tienen oxígeno porque son sales que tienen hidróxido o H, o sea, pueden tener oxígeno pero no libre. ¿Ok? Como los sulfatos, los carbonatos, Entonces, los fosfatos, todo eso, y tienen oxígeno. Entonces dice... Pues entonces lo que yo puedo entender de ahí, profesor, es Ajá. que las sales neutras son una combinación de metal y no metal, y en algunos casos el metal o cualquiera de las dos moléculas predomina más. Más o menos. Pero son neutras porque se equilibran entre las dos los radicales que son hidrógeno o el radical hidrógeno y el OH que es el hidróxido.
se equilibran. Entonces, normalmente esas sales, las sales neutras, con ellas no son muy corrosivas, o sea, no son muy corrosivas, no son fuertes, normalmente son sales débiles. Okay. ¿Y eso por qué? Dice ahí, que no rodea, o sea, no se rodea, o sea, se rodea, o sea, que se rodea de un grupo, de un número mayor de átomos o grupos, alrededor del centro. Es cuando la sal tiene un peso molecular alto, normalmente son neutras porque no son muy reactivas. Neutra es que no es muy reactiva. Las sales orgánicas normalmente son neutras, las sales orgánicas. Okay. Muy bien, terminó ella. Falta algo. El adiós. Ajá. Ah, pues todavía le falta. Sigue, sigue. Todavía me falta. Ajá. Ejemplo de las sales neutras. Ajá. Este tipo de sales se obtiene cuando todos los hidrógenos del ácido son reemplazados por el metal. Ajá. Provenientes del hidróxido. Por ejemplo, cuando el ácido nítrico reacciona con el hidróxido de potasio, se forma una sal y un agua. Y la sales nitrato de potasio más agua. Ok. Y para concluir, pudimos entender que las sales son importantes y juegan un papel muy importante en el cuerpo humano y en términos generales, ya que regulan el pH y participan en las reacciones químicas. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Felicidades también a este grupo. Excelente. ¿Y qué va a pasar con mi otra compañera, profesor? Nada. Nada. No expuso. No Dígame. expuso. No expuso. No no expuso, no se preocupe. Ella hablará conmigo. Puede dejar de presentar ya, por favor. Espérate, que no sé cómo hacerlo. Ahí lo dice, abajo dice, dejar de presentar. Ya. Ok. Gracias. Yo le estoy diciendo, porque ha entrado varias veces entró una joven que no expuso el día anterior, pero no la puedo rogar que vuelva, ¿verdad? Era como Nelisa. Bien, yo saqué una foto ahorita cuando había muchos, han salido varios, casi siempre ocurre eso, ¿ok? Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí. Falta menos de un minuto, va a cerrarse en cualquier momento. Los felicito a los expositores. La semana que viene seguimos entonces con los temas que yo puse en la plataforma, que son las leyes de los gases. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Cuídense. Un placer estar con ustedes. Adiós. Gracias, maestro, igual. Gracias. Bye.